hoy llevamos a nuestra portada a la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social, María Antonia Pérez León. Su nombramiento tuvo lugar el último día de agosto, coincidiendo con el punto final de las vacaciones de millones de españoles. Nuestra invitada es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en Medicina de Familia y ha realizado estudios de posgrado en Prevención de Riesgos Laborales, en la especialidad de Ergonomía e Higiene Industrial, Auditoría de Servicios de Prevención y máster en Dirección y Administración de Servicios Sanitarios por ICADE. Desde el año 1986 ha desempeñado funciones como médico de familia en distintos centros de salud. La nueva directora del Trabajo Autónomo ha desarrollado su carrera profesional en diferentes puestos de distinta relevancia en la Administración. Ha sido diputada provincial en la Diputación de Guadalajara, delegada de Sanidad en esta comunidad, gerente del Hospital Universitario de Guadalajara, presidenta de la Fundación Biodiversidad y presidenta de la Diputación de Guadalajara. En el momento de su nombramiento desempeñaba sus funciones como médico de atención primaria en Guadalajara, donde nació cuando arrancaba la década de los 60. Muy buenos días, María Antonia. Muy buenos días, Borja. Gracias por invitarme y no pasa nada, se puede decir. Tengo 58 años. Bueno, pero es que eso es ser joven, ¿no? Sí, lo tengo clarísimo. Yo diría que tener alguno menos no es tan positivo, ¿no? Un poquito de falta de experiencia. No sé, Borja, yo creo que la juventud tiene mucho de positivo, pero la edad madura también. Pero yo personalmente no lo cambiaría, ¿eh? Claro, pero ¿sabes una cosa? La juventud se pasa, o sea, se resuelve muy fácil con la edad. Sí, con la edad. Pasa el tiempo y se acaba la juventud. Efectivamente, es una enfermedad que pasa rápido. Oye, la ministra Valerio nombró a una médico de familia nueva directora del Trabajo Autónomo. ¿Qué sensación te produjo posicionarte como directora en un sector tan relevante en nuestro país? Bueno, yo creo que se dice siempre, pero es que no es porque sea un tópico, sino porque es una realidad. Cuando llegas a un puesto que tiene trascendencia de ámbito nacional y que además ya de partida solamente con los trabajadores autónomos afecta a más de 3 millones, más de 3.200.000, pues lógicamente al principio es un poco como apabullante, te llena de responsabilidad y a la vez pues es un reto enorme que acepté con todo el compromiso del que era capaz y la verdad en el que me encuentro pues muy bien acogida, muy bien acompañada por los técnicos y demás funcionarios de la Dirección General y en un espacio de comunicación con las organizaciones realmente muy bueno que al final pues ha dado lugar a un acuerdo bastante importante en estas últimas fechas. Y que ha supuesto un cambio radical en la protección de los autónomos. Ahora hablaremos de eso, que bueno, hay de todas las opiniones. Así que en ese camino de ese reto y esa responsabilidad, bien. Bueno, pues avanzando. Pero has tenido diferentes responsabilidades en la administración, pero justo en el momento del nombramiento estabas en tu trabajo base, ¿no? En ese médico de atención primaria en Guadalajara. ¿Cómo cambia la vida cuando uno pasa de estar... Que no digo que no sea igual de importante ser un buen médico de atención primaria, pero bueno, parece que esto como que genera más estrés, ¿o no? ¿O genera más estrés ser médico? Bueno, es diferente. La verdad es que la atención primaria en los últimos tiempos está viviendo una etapa difícil en la que todos los compañeros tienen que atender muchísimos pacientes y no es fácil acabar el día a día con 50 o 60 pacientes en la consulta, con lo cual sé que mis compañeros el día a día lo viven con intensidad. Pero quizás aquí es más extenso, es decir, aquí hay 3,5 millones, ¿no? Claro, el día es mucho más largo, las horas son... le tienes que dedicar muchas más horas, bueno, no hay sábado, ni domingo, ni lunes, y realmente pues eres el responsable directo de algunos temas que los tienes que liderar, que tienes que ir haciendo que vayan avanzando. Es muy diferente. Y que son no sé si muy comparable, importantes pero muy para diferente. muchos millones de personas. Sí. En general, para la sociedad en general, porque todo al final tiene sus consecuencias, ¿no? Y afecta no solo a los autónomos, sino pues a los trabajadores de los autónomos, a las familias. Sí, toda responsabilidad de ámbito nacional lo es, tiene una trascendencia increíble y evidentemente nada comparado con la trascendencia que pueda tener
pues los 1.500 pacientes o 1.600 que puedas tener en tu ámbito de tu responsabilidad. Hablábamos antes de, pues eso, de esas negociaciones que has tenido que atender en las últimas fechas con las asociaciones de autónomos. Bueno, pues para implementar, como bien decías, esa protección añadida o esas medidas que van a favorecer la protección, pero como contrapartida también esa subida en las cuotas de la cotización para los autónomos. Eh, ¿Hemos conseguido afrontar todos los retos que os habíais planteado con esta medida o todavía tenemos que seguir reformando? No, hay que seguir reformando y de hecho en el propio acuerdo se explicita que el gran cambio para los autónomos, más allá de la protección que llevaban reclamando desde hace mucho tiempo, los accidentes de trabajo, la formación vital y crucial Sí. en este momento para los autónomos, más allá de eso tenemos el gran reto del pago de cuotas por ingresos. Eso ha sido un acuerdo unánime de las asociaciones más representativas y también del Gobierno de trabajar en ese sentido, y ese quizás es el gran reto de este año, llegar a un acuerdo, primero establecer una propuesta razonable en la que se vean esos ingresos acompañados de datos fiscales, de Hacienda, de IRPF, y que eso permita avanzar yo creo que es un tema más justo para todos los autónomos y que también yo creo que va a permitir que todo el mundo pueda entrar en una senda de legalidad, de sentirse más a gusto, porque no es lo mismo tener que pagar una cuota de casi 300 euros cuando tienes a lo mejor un trabajo complementario para el que tienes una cuota de autónomo y que resulta que tienes unos ingresos reales de 300 euros al mes. Pues Claro. no te vale, no te sirve que No te te digan, sirve la bueno, figura. luego te lo van a devolver en tu declaración de la renta o te lo van a devolver cuando se haga el cómputo final. Realmente eso al autónomo que tiene una actividad complementaria no le sirve. Y a veces, pues bueno, no se plantea incluso darse de alta como autónomo. Yo creo que es muy interesante para todo el mundo que el que más ingresa tenga que pagar más y que el que menos ingresa tenga la posibilidad de tener unas cuotas reducidas que se acompasen con sus ingresos y que le permitan, pues bueno, colaborar, participar y estar al día en todas sus obligaciones. Claro, yo todo esto como teoría lo veo bien, pero el problema que veo yo, también soy presidente de una asociación de autónomos y de pequeños empresarios, y el problema que encontramos habitualmente es que muchas de las cosas que ahora hemos cubierto ya estaban cubiertas. Es decir, se supone que ya teníamos derecho a cobrar un subsidio si habíamos cotizado pues, por el cese de actividad. Se supone que hay muchos autónomos, tampoco muchísimos, porque al final al ver que la cosa no funciona, pues la gente no termina de querer cotizar de manera adicional. Y luego cuando llegaba el momento de poder necesitar esas ayudas, pues resulta que más del 50% de las solicitudes no eran atendidas. En otros casos, la última ley que hubo de reforma urgente de los autónomos, había muchas cosas que se contemplaban dentro de esa ley que después la letra pequeña ha hecho que realmente no nos sirvieran. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno, desde su posición, para quitar esa sensación al autónomo de que realmente no se termina de avanzar, que hay muchas medidas, se habla mucho, pero cuando uno va al día a día no encuentra la solución? Bueno, yo creo que podemos hacer cosas a tres niveles, a uno al corto nivel, al medio y al largo plazo. En el corto nivel, pues ahora mismo sé que ya están preparando entre las asociaciones y la Secretaría de Estado de Seguridad Social una campaña informativa y divulgativa para que a través de las asociaciones, que son, bueno, a través de los propios autónomos, se pueda ir trasladando lo que este acuerdo significa, porque, hombre, no es lo mismo no tener atención de accidente de trabajo que tenerla. De hecho, ayer mismo que hubo patronato de la Fundación de Prevención de Riesgos y yo planteé que se abría un nuevo espacio en el que había que dar cabida a los autónomos, puesto que ahora todos tienen protección de riesgos laborales y accidentes de trabajo. Se planteaba la situación de que no hay datos de siniestrabilidad. No, claro. Pues ese es un campo en el que estamos caminando ya desde el primer momento del acuerdo. Es súper necesario que sepamos datos de siniestrabilidad reales de los autónomos para poder indicar
qué temas de prevención de riesgos laborales hay que trabajar más, en cuáles hay que formar más, cuáles son esas enfermedades profesionales que hasta ahora han estado enmascaradas porque se trataban como comunes o iban a través de los centros de salud y no de las mutuas. Bueno, ese es un apartado. El apartado de la formación ya se está estudiando por parte del Servicio de Empleo. Ya hay 400.000 euros para este año dedicados única y exclusivamente para formación de autónomos, que ahora hay que ver en qué formato y de qué manera se puede poner en marcha para que con el programa que las asociaciones de autónomos definan, eso luego ya se pueda trasladar al servicio de empleo. O sea, quiero decir que son cosas pequeñas. El cese de actividad, Borja, cuestión súper importante. Claro. El gobierno ha puesto de manifiesto que se recaudaba una cantidad que luego nunca ha sido devuelta a los autónomos en prestaciones. 116 millones en el 2007 y fueron 17 millones. Solo para empezar, según los datos de las mutuas, porque algo que va a cambiar ahora es que vamos a tener datos propios, pero según los datos de las mutuas, de ese 50% que se declina el cese, entre el 40 y el 50% son de personas que lo habían pedido sin tener el cese contratado. Iban a solicitarlo y resulta que el decirles que no se les daba era porque no tenían esa protección. No, pero las cifras que manejamos son de solicitudes en las que se había cotizado previamente. Bueno, claro. Según las mutuas, gran parte de las denegaciones responden a personas que no se había cotizado. Yo lo que tengo entendido es que las mutuas lo que dicen es que se corresponde a gente que no podía demostrar suficientemente que encajaban en el perfil, no que no hubieran cotizado, sino que realmente no podían justificar una disminución de ingresos o no podían justificar, pues bueno, las normas que nos hemos puesto para poder cobrar esa pensión, esa es una parte muy importante, claro. Pero también nos trasladan, aunque parezca sorprendente, hay otra parte de denegaciones porque no tenían el derecho. Claro, pero fíjate que al final esto con las mutuas no ha terminado de funcionar bien, porque al final esto no funciona bien para nadie, porque, bueno, pues siendo un tema en el que el autónomo tendría interés en cotizar, si funcionara, pues tendríamos mucha más gente cotizando si funcionara. Entonces, a todos nos interesa que funcione, porque nos interesa. La gestión de las mutuas en este tema, yo creo que deja mucho que desear. Y sin embargo, en las nuevas medidas le damos todavía más importancia a las mutuas. No, se ha constituido y además eso ha sido a lo largo del acuerdo a propuesta de una de las asociaciones de autónomos. Se han constituido unas comisiones, bueno, digo, sí, se han para constituido, controlar, pero van a tener más función. No solo para controlar, no, las mutuas son una parte de esa comisión. En esa comisión va a haber un abogado del Estado, va a estar el director provincial de Seguridad Social y va a estar también un representante de las asociaciones de autónomos para defender la posición del autónomo. De tal forma que lo que se pretende también con esas comisiones es establecer una serie de criterios que puedan ser aplicados luego por las mutuas y que vaya descendiendo cada vez más las reclamaciones que terminan en esa comisión. A mí me parece que es muy importante que las mutuas ya no vayan solas. Las mutuas van a tener que rendir cuentas, van a tener que exponer por qué han considerado que eso no se puede aceptar, ese cese de actividad, y va a haber la parte del gobierno, la parte de la abogacía del Estado y la parte de los autónomos que van a defender su otra posición. Claro. Eso va a terminar generando pues una serie de criterios que ya, como si estuviésemos en los tribunales, diríamos que van a sentar jurisprudencia. Es decir, que cuando en esas comisiones esos criterios terminen siendo para beneficiar con el cese de actividad, ya no van a volver a esa comisión. Ya las mutuas van a saber que todos aquellos autónomos que tengan aquellas condiciones ya los tienen que dar directamente, concederles el cese de actividad. Es difícil. Claro, pero fíjate que además es un tema que yo creo que es fundamental para el autónomo y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que es la inseguridad jurídica. Y es que la vivimos día a día los que somos autónomos porque realmente la ley dice lo que dice, pero al final estamos expuestos a la interpretación o al criterio en ese momento de la administración y todavía más grave en muchos casos del propio inspector en ese momento. Hablo de las deducciones fiscales, porque no queda claro, porque al final nos pasa igual con el cese de actividad, es decir, lo que se nos pide en el cese de actividad no deja de ser subjetivo en muchos casos. Entonces siempre tiene que haber alguien que decida si en ese caso, y eso, claro, produce un tremendo problema. La última ley se aprobó que los autónomos podían desgravarse todos esos gastos de manutención y no se los desgrava nadie.
¿Por qué? Pues porque en cualquier momento te da la vuelta al criterio y tenemos un problema. ¿Cómo podemos hacer para darnos un marco seguro en el que podamos crecer? Hombre, todos los autónomos y el gobierno también han admitido que los cambios normativos que hubo en la última ley de reformas realmente no han mejorado la situación. Entonces, yo creo que ahora, por Yo un diría que lado, incluso, yo creo que ha empeorado la percepción que tiene el autónomo, porque nos sentimos un poco puede que haya engañados. generado un poco más de desconfianza. Claro. Entonces, por eso precisamente yo creo que seguridad jurídica no puede darse más por parte de la Administración que habiendo un abogado del Estado. Y seguridad jurídica por parte del autónomo no se le puede dar más cuando la asociación va a llevar su abogado para defender el caso allí. Es decir, vamos a hacer Sí, pero previa a la vía jurídica claro, pero ese lo es, más parecido y lo que entendemos o eso es así han entendido las en el cese de asociaciones. actividad, pero yo me refiero en general. Quiero decir, al final las reglas no terminan de estar claras. Es No, en decir, el cuando otro hablamos caso de... yo creo que están muy claras No, ahora, no, Borja. no No sé están a qué claras. específicamente te Pues por refieres. ejemplo, con todo el tema de la deducción de los gastos de manutención, no es tan claro. Quiero Es decir, que al eso final no no nos está en este atrevemos. acuerdo, eso se va a trabajar Sí, ahora. pero quiero decir, ya se aprobó la ley, ya se dijo que se podía uno y sin embargo no termina de funcionar. Mm. La línea entre lo que es un falso autónomo y el que no es falso, pues hay sentencias en un lado y sentencias en el otro. Criterios de la administración, por ejemplo, para permitir que un autónomo se tenga que dar de alta en seguridad social o no si factura menos del salario mínimo interprofesional. Pues no, la ley dice claramente esto, sin embargo, las diferentes delegaciones de la seguridad social recomiendan a cada autónomo una cosa u otra. Ujú. No hay La, esa la sensación de que... detección de problemas, yo que está hecho. El cese de actividad era un bloque importante. Sí, Creo que se le ha dado una canalización que yo, vamos, a lo largo del año vamos a ver, yo estoy convencida de que va a dar pero es resultados que además favorables para el autónomo. Pero es que además hay un problema, quiero decir, esto que era voluntario y que afectaba a pocos Sí, ahora autónomos, va a afectar ahora a es muchos más. obligatorio, Sí, ahora estamos todos en sí, esto, sí, con lo sí. que Sí. hagámoslo bien, porque haciéndolo mal vamos a tener un Yo, problema yo mucho más creo que lo grande. vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien por doble motivo. Uno, porque se ha puesto en marcha un modelo a propuesta de las Ujú, asociaciones que la Administración ha aceptado e incluso ha mejorado. ujú. Y segundo, porque creo que lleva en sí misma la seguridad jurídica mayor, la del autónomo que va a estar representado y la de la Administración del Sí, Estado los con los contrapesos abogados para del poder... Estado. ujú. Efectivamente, son dos contrapesos, estupenda palabra, a la propuesta de las mutuas. Hay otros dos apartados fundamentales. El tema de medidas fiscales. Eso no ha estado en este acuerdo porque Ujú, estábamos en seguridad social. sí, Pero tanto seguridad social se comprometió a hacer bueno, pues una especie de intermediación con Hacienda para poder retomar esto y en este momento las conversaciones con Hacienda para regular de una manera mucho más clara y que puedan acogerse a esas deducciones los autónomos está en marcha, por lo que a mí las asociaciones de autónomos me han y yo contado. ahí añado una petición. Regulémoslo, pero no hagamos como la anterior ley, que lo que hacemos es tirarlo a la baja, hacerlo prácticamente desaparecer, y entonces sí, tenemos seguridad jurídica, pero no nos vale para nada porque lo que hemos perdido es la posibilidad de deducir, Yo ¿no? creo que esa experiencia ya existe. A mí me parece Y hemos aprendido de ahí, ¿no? Ya ha Y... aprendido de Bueno, eso y las asociaciones de autónomos también. Y en este momento, por lo que a mí me trasladan las ujú, asociaciones de autónomos, las conversaciones van bastante perfecto. avanzadas en el sentido de mejorar eso. Y has mencionado otra cuestión. No recuerdo ahora cuál ha sido. Has dicho el cese de actividad, Por hemos ejemplo, los hablado... falsos autónomos, Ah, por ejemplo. perfecto, Ujú. gracias. En este apartado las asociaciones consideraron que este último acuerdo era tan favorable para los autónomos que solicitaron de la Administración que pusiese en marcha alguna medida que evitase el traspaso de personas del Claro. régimen general al régimen por cuenta ajena, perdón, por cuenta propia. Y de eso, en el propio Real Decreto salió una medida en la que se establecían una serie de sanciones cuando se puede encuadrar a alguien mal. Es decir, que la Pero yo no veo tanto el Administración, problema en las sanciones, sino en el encuadrar bien o mal. Que claro, tenemos que saber pero ahora mismo qué son manzanas y qué son peras. No, se ha no, incrementado la plantilla de inspectores en, bueno, exponencialmente. Ahora mismo está convocada una oposición. sí, pero fíjate que yo no creo que sea un problema de inspección, que de esa tenemos mucha. Es un problema de que las reglas del juego estén claras. Bien, yo creo que hay
ese problema, como la mayor parte de los problemas complejos tienen Son varias complejos, soluciones. está claro. Tiene varias cuestiones que pueden solucionar. Por un lado, yo creo que la inspección en los últimos años, como toda la función pública, ha vivido un tiempo en el que no se podían ampliar las plantillas y entonces requería de ese aumento. Por otro lado, se establecieron unas medidas en ese plan de trabajo digno y de tal que están dando resultado. De hecho, son más de 50.000 trabajadores a lo largo de estos 7 u 8 meses que lleva vigente el plan, que han pasado en las empresas de ser autónomo a ser contratado por la propia empresa, solamente con mandar una carta y decir a esas empresas que se iba a revisar la relación laboral con muchos trabajadores. Luego ya la propia empresa ha asumido que esa relación con autónomos realmente era falsa, se trataba de Bueno, personas del régimen o ha general. asumido que como estamos al albur de un criterio y Bueno, ya te están avisando de que se va es a revisar, posible, pues oye, pero lo han mira, hecho de motu ya, propio claro, y han bueno. cambiado a 50.000 trabajadores al régimen Pero ese general. motu propio no me vale mucho, ¿eh? Pero Bueno, bueno, quiero de decir, motu con propio ha un sido, inspector de llamando a la motu puerta. propio ha sido simplemente con una carta. Añadido a eso, ha cambiado mucho el mercado de trabajo Está y el claro, hay tema que de los falsos adaptarse. autónomos está en las plataformas digitales, está en las empresas cárnicas, está presente en muchos sectores del Bueno, y trabajo en que este la tendencia momento. mundial es hacia el trabajo autónomo. Bueno, Tener hay más de un algunos países pagador. que ahora han equiparado casi a los trabajadores autónomos con los trabajadores generales, o sea que hay una tendencia casi No, no, como en paralela y dispar. compensaciones sí, por Claro. supuesto, pero que al final el trabajador no tenga que depender de una estructura única, o sea, no tenga un solo pagador, que al final pues puedas trabajar para diferentes plataformas, Ujú. incluso para muchos particulares o muchas pequeñas empresas. Pero en ese movimiento que el mercado está evolucionando de esta manera, y de hecho tenemos hasta la OIT trabajando en el futuro del trabajo, porque es de esos momentos cruciales de la historia en los que aparecen, pues sobre todo la digitalización y las nuevas tecnologías. Ya ocurrió cuando aparecieron las ETTs, hubo que hacer Sí, un cambio sí, normativo. Ya ocurrió cuando aparecieron los TRADE, hubo que sí, hacer un cambio hay que ir normativo. Es ajustando. decir, en este momento yo creo que tanto la sociedad, el mundo empresarial, bueno, tenemos todas estas grandes empresas que dependen de plataformas digitales como Globo, como Mm, Deliveroo, que están sí. estudiando ellos mismos ya cómo se acomoda Ujú. realmente nuestro marco normativo al marco de inspección, a las relaciones laborales. Sí, y al final a la demanda del usuario, ¿no? Que Efectivamente. hay que adaptar. ¿Tenemos la solución en este momento? Todavía no, pero se está en el camino de trabajar esas nuevas relaciones laborales en, en entornos y contextos digitales que han dado, bueno, pues la entrada a un nuevo mercado de trabajo. Pues nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría terminar con una cosa cortita, a ver si estábamos hablando de esas medidas que a mí me parecen muy importantes, de poder establecer una cotización por tramos, importante en muchísimos casos, que ahora están dejando fuera al autónomo y lo están metiendo en la economía sumergida, lo que bien decíamos, porque igual por lo que hay que pagar de seguridad social, pues ya me estoy llevando todo el posible beneficio que tendría mi actividad, ¿no? Actividades muy pequeñas, pero que no terminan de encajar. Me parece muy interesante la medida, pero yo realmente pienso bueno, se nos está vendiendo que vamos a tener esa cotización por tramos, pero es muy complicado hacer que la administración se adapte a este nuevo sistema y que al final demos con un sistema que realmente solucione los problemas. ¿Creéis que sí, que lo vamos a poder hacer en el corto plazo? A mí las fechas que han dado me parecen imposibles. Me parece que no hablamos de un año ni de dos, ¿eh? Yo espero que a lo ¿Sí? largo de este año sí. Es verdad que las asociaciones surgían y al final el acuerdo se hizo para intentar por todos los medios hacerlo en el primer semestre, pero bueno, ya se ha pedido una pequeña Ampliación y ampliación se de pedirá plazo, más, porque pero yo creo que con el ánimo que tienen todas las partes, espero que a lo largo del año se pueda hacer. No en vano es que este es un colectivo que va creciendo cada día. sí. No tengo Y menos mal, exactamente los porque mismos datos que decía ATA. En el caso sí, de las cifras oficiales que tenemos sí. nosotros del RETA, hay 40.480 de un enero de 2018 a enero de 2019, 40.480 autónomos más, que es un Ujú. 1,27.
este mes, entre el mes de diciembre y el mes de enero, es verdad que ha habido un decalaje negativo de 20.000, pero en el cómputo del último año estamos en las mayores cifras de autónomos. No, Son y bueno, 3.234.373 en el mes de enero. Ojalá sigamos creciendo, porque hay que Por tanto, recordar... es un colectivo que desde el ámbito, desde el gobierno, se quiere cuidar, porque representa muchísimo la economía de nuestro país. Nuestra economía es de pymes y de Tanto autónomos. es así que yo tengo encomendada la elaboración de un plan ambicioso que ayude en todo este proceso de digitalización, en este proceso de emprender sostenible, en este proceso de adaptación a los nuevos retos del mercado de trabajo. Para que seamos más competitivos. Efectivamente, que ayude al autónomo, porque entendemos que hay que pasar de lo que se entiende por ese autónomo, que también va a estar siempre, de ese fontanero, de ese electricista, pero es que ahora hay montones de autónomos de un alto nivel tecnológico, pero del más alto nivel tecnológico. No, nos hemos quedado sin tiempo, no nos va a dar tiempo, pero justo ha salido ahora un tema que me preocupa muchísimo, que es el cajón desastre en el que se ha convertido la figura de autónomos, que efectivamente es tan heterogéneo que es muy difícil contentar a todas las partes con las medidas. Pero hablaremos otro día. Bueno, vamos a trabajar en ese plan, estamos ya trabajando en ese plan autónomo 2025 por un emprendimiento más digital y más sostenible, y yo espero que tenga medidas que favorezcan muchísimo la incorporación y bueno, el talento, el desarrollo en el medio rural, también del trabajo autónomo, que es un potencial enorme, y en las mujeres, pues hoy que todavía van un poco retrasadas. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que emplazo desde ahora mismo ya a María Antonia Pérez López, la directora general de Trabajo Autónomo, de Economía Social y de Responsabilidad Social, a que se nos venga otro día y que vayamos viendo temas concretos que la verdad es que a nuestros oyentes les interesa muchísimo, porque hay mucho autónomo, mucho emprendedor y bueno, está bien escucharlo de primera mano, que tenemos gente preocupada y ocupada con nuestros asuntos. A vuestra disposición, encantada de haber estado aquí, y a mí también me gusta venir a escuchar otras opiniones, otras versiones e iniciativas como las que voy a tener la oportunidad de escuchar. Acabo de dar orden a Control a que lo grabe. Lo tenemos aquí grabado, así que la próxima vez intentamos contar contigo para que nos sigas hablando de todas estas medidas. Muchísimas gracias.